les habla es Claudia Huerta, soy representante de la empresa Concomerco y el día de hoy nos acompaña el doctor Samuel Pecho Silva, quien es médico neumólogo y va a disipar y comentarnos acerca de esta infección que está azotando a nuestro país, que es el coronavirus. Doctor Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y qué importante que toques ese tema que requiere de mucha educación y mucha capacitación para toda la población. Muchas gracias, doctor. Doctor, para comenzar, quisiéramos que nos comente en líneas sencillas qué es el coronavirus y por qué esa diseminación tan rápida. El coronavirus es un virus. Un virus es un elemento que en general no se le puede decir que tiene vida, sino que es un elemento compuesto por pequeñas proteínas y por un material genético que requiere de un ser vivo, un ser humano, un animal, una planta, para poder sobrevivir y empezar a multiplicarse o generar más virus. Los coronavirus son una familia grande de un montón de virus diferentes, es como un papá y una mamá que tienen varios hijitos. Conforme van haciendo uno tras otro, se le va nombrando, cada uno tiene un diferente nombre y cada uno tiene una actividad conocida. Digamos así que los primeros 4 hijos de esta familia, la familia coronavirus, son completamente conocidos y todos los años nos atacan y nos producen resfríos comunes o infecciones respiratorias muy leves. Entonces, 4 de estos 7 hijos, la familia coronavirus, 7 hijos, producen infecciones leves, moco, malestar, una congestión nasal y se va. Los últimos 3 hijos son los hijos malos de esta familia. Los 2 primeros de estos 3 últimos son el primer SARS, SARS-1, que produjo una pequeña pandemia, produjo una alta mortalidad, casi 10% de los afectados, y de ahí desapareció. No se tienen más casos del primer SARS. Y el segundo es el MERS, que se produce en zonas de Arabia y que tiene que ver con camellos. La gente que allá cría camellos, tiene contacto con las heces de los camellos, son las que se infectan. Esporádicamente hay uno que otro caso del MERS, pero por suerte el MERS no ha salido de la zona de Arabia Saudita. Y el último hijo de esta familia es el virus actual, el actual coronavirus, que inicialmente se llamó nuevo coronavirus o novel coronavirus, para luego llamarse coronavirus 19, y finalmente el nombre real de este virus es el SARS-CoV-2. SARS, S-A-R-S, CoV de coronavirus, y 2 porque es el segundo que ha aparecido, el primero el SARS-1. Y aquí le decimos COVID-19. COVID-19 significa, o sea, en realidad es la definición de la enfermedad que produce el SARS. Entonces yo puedo tener el SARS-CoV-2 en mi vía aérea y no tener realmente la neumonía COVID-19. Y puedo tener el otro extremo, tener la COVID-19, es decir, el SARS me ha producido una infección respiratoria severa. No sé si quedó más o menos claro. Entonces tenemos 7 hermanos, 4 muy conocidos, 3 nuevos y medios malosos. De estos 3, el actual es el SARS-CoV-2, que produce el COVID-19. Y para términos generales, en esta charla vamos a mencionar y vamos a llamarle siempre COVID-19. Doctor, ¿y por qué esa diseminación tan rápida de persona a persona? Como este es un virus respiratorio, se transmite, como todos los virus respiratorios, todos los virus, tenemos a los coronavirus, tenemos al virus respiratorio sincicial, tenemos al del resfriado común, todos se van a transmitir de persona a persona. Todos son muy contagiosos, no solamente este COVID-19. Si yo estornudo y estoy con un resfriado común y estornudo en una sala donde hay 10 personas, es probable que 5 o 6 también tengan un resfriado. Entonces, la contagiosidad de los virus respiratorios es alta. Se transmite a través de las gotas que yo produzco al hablar, estornudar, gritar, conversar. Y además se transmite si yo toco superficies que tienen al virus encima. Si yo en este momento estoy conversando contigo y estornudo, mis gotas del estornudo van a caer sobre el teclado de mi computadora. Si yo estoy con este virus, va a venir una persona, va a tocar mi computadora, se va a llevar la mano, esa mano que tocó la computadora se la va a llevar a la cara, y si toca las mucosas de la boca, o las mucosas de la nariz, o las mucosas de los ojos, el virus puede entrar por ahí. La contagiosidad es porque tiene estas formas de transmitirse, muy fáciles, muy sencillas.
Ujú. Doctor, y qué interesante, ha tocado un punto bastante interesante. ¿Hay diferencia entre las diferentes superficies a las cuales está expuesto el virus para tener un tiempo de vida de permanencia? Claro, esto es un tema de controversia. Probablemente han escuchado que el virus puede estar vivo o viable hasta por 7 o 9 días en algunas superficies. Esto va a depender de muchas condiciones. Lo cierto es que en la superficie donde más se queda el virus es, por ejemplo, el acero. Mm. Entonces, si yo dejo mis virus en el acero, en un ambiente cerrado, sin mucho sol ni mucha humedad, este virus va a permanecer vivo o viable varios días. Pero si yo estornudo en el mismo acero, que es la baranda de la entrada a mi casa, y Ujú. esta baranda está bajo el sol directamente, bajo las condiciones climáticas, no va a vivir tanto tiempo, va a vivir mucho menos. Entonces, este virus va a vivir de acuerdo al material y de acuerdo al ambiente que rodea el material. Mm, interesante, doctor. Y una consulta, yéndonos un poco al diagnóstico y también a la controversia que hay en referencia a este, ya que hablan sobre dos pruebas, una rápida y la de PCR, y también está mucho en discusión la validez de estas pruebas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Que las dos pruebas no son ni buenas ni malas, las dos pruebas se complementan. El Ujú. problema está en usarlas en diferentes momentos y no usarlas en el momento preciso. Si yo tengo a una persona que acaba hoy día, ha estado en contacto con una persona con el COVID, hoy día ha estado en contacto con el COVID, y mañana yo le aplico una prueba rápida, la prueba va a salir negativa. Pero si yo mañana le aplico una prueba molecular, es probable que la prueba molecular salga positiva. La prueba molecular, ¿qué es lo que hace? Detecta al material del virus, a su cápsula, a su secuencia de ARN, lo detecta directamente. ¿Y qué hace una prueba rápida? Detecta al anticuerpo que produce mi cuerpo para atacar al virus. A mi cuerpo le demora entre 5 a 7 días en empezar a producir anticuerpos. Quiere decir que si yo una prueba rápida la tomo la aplico a una persona antes de esos 5 días, no voy a detectar anticuerpos. Y la prueba me va a decir negativo, pero no significa que la persona esté sin la infección. Se le llama rápida porque el resultado es instantáneo, puede demorar solo 15 minutos y ya lo puedo tener. Mientras que la prueba molecular tiene un defecto un poco lenta en dar el resultado. El resultado puede tomar 24 horas a un poquito más, ¿no? Entonces yo tengo que mezclar el momento de la infección, que yo creo que tenga la infección, y combinar las pruebas para entender el resultado. El caso de, por ejemplo, puede haber un paciente que fallezca y tenga prueba rápida negativa, sí. De repente esta persona inició una infección muy rápida, inmediata, evolucionó en las primeras 24, 48 horas, se complicó y falleció. Como ha fallecido en los 3 primeros días, no le ha dado posibilidad al cuerpo a producir anticuerpos. Ujú. Por lo tanto, la prueba rápida que detecta el anticuerpo me sale negativa. Pero si yo le aplico la prueba molecular que detecta el virus en esa fase rápida de crecimiento y multiplicación viral, la prueba me va a dar positivo. Entonces yo tengo que combinar pruebas y saber en qué momento de la infección más o menos me encuentro para poder interpretar el resultado. Y en todo caso, teniendo en cuenta esto y relacionándolo un poco ya a la sintomatología del paciente, ¿cuál es el tiempo promedio, por ejemplo, si yo me tengo contacto con una persona que tiene coronavirus? ¿Cuál es el tiempo promedio en que yo desarrollaría esos síntomas? El promedio está en 5 días. En 5 días el promedio de toda la población debe tener síntomas. Pero como este es un promedio, puede ir desde menos días hasta más días. Acá hay algunos que describen que los que desarrollan más rápido los síntomas son los que probablemente tengan una evolución más tórpida o más desalentadora o más peligrosa de la enfermedad, mientras que aquellos que desarrollan síntomas un poco más tardíos podrían tener una evolución más leve. Todo eso está recién en controversia y se está aprendiendo mucho. Lo que sí podríamos decir que el promedio de días que deben pasar desde que yo me contagié para tener síntomas son 5, hasta un máximo de 14.
Por eso es que los aislamientos de los que se hablan son de 14 días. Obviamente se van a leer noticias de personas que salen de la regla y tienen síntomas después de los 14 días, pero el promedio que uno usa para tratar a la población son los 14 días que hemos escuchado varias veces en las noticias. Esos son los síntomas, pero supongamos que ya estoy con los síntomas, estoy con el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo podría yo seguir contagiando a alguien más de mi familia o alguna persona que esté en contacto conmigo? Eso también es muy difícil de determinar. Tendríamos que estar haciéndole un seguimiento con pruebas. Yo tendría que esperar que la prueba molecular que detecta el virus de mi cuerpo salga negativo y mis anticuerpos empiecen a salir positivos, sobre todo el anticuerpo IgG. Si el anticuerpo IgG es positivo en la prueba rápida, es negativo el anticuerpo IgM y es negativo la prueba molecular, dice que yo ya salí de la fase de enfermedad y estoy en la fase de convalescencia. Ya me estoy recuperando y ya no estaría contagiando. Pero como a toda la población no puedo estarle haciendo todas las pruebas, el tiempo de seguridad también se indica que a partir del momento en que yo estoy enfermo, debo por lo menos resolver los síntomas en también unos 14 días en promedio. O Mm. sea, yo debo aislarme 14 días desde el primer día en que empecé a tener síntomas. Es decir, que en promedio, si bien es cierto, no hay una cifra específica, por eso es digamos, el aislamiento de 15 días, porque se creería que en ese tiempo remitirían los síntomas y por ende, entre comillas, ya no contagiaría a otras personas. Ya en ese momento yo comienzo mis síntomas el día de hoy, entonces tengo que estar aislado 14 días o 2 semanas o 15 días. En ese promedio ya mi cuerpo debió eliminar el virus, y el virus también cumple un proceso en el cuerpo, no se va a quedar para siempre. El tiempo promedio en que se queda el virus también es 14 días. Entonces, el virus solo va a dejar de actuar en este organismo, se cansa del organismo y lo abandona. Mi sistema inmune crea los anticuerpos y yo ya salgo de la fase de enfermedad y de contagio. Mm. Entonces, ahí mantenemos siempre el 14 días promedio de la enfermedad. Si tengo un familiar dentro de mi hogar infectado, ¿cuáles serían las precauciones que yo debería tener tanto con él como con mis otros familiares para que no se contagien? Muy bien, buena pregunta, excelente. En realidad, lo que nosotros recomendamos, y es lo que le hemos hecho llegar al Ministerio de Salud, es que no se usen los hogares para aislar a los pacientes. Lo ideal sería que todo paciente con la infección esté aislado en algún tipo de instancia médica. Por ejemplo, la vía deportiva que el gobierno está promocionando. En la vía deportiva deberían aislar a la mayor cantidad de personas positivas, porque las medidas de control en un domicilio no van a ser tan estrictas como las medidas de control que se dan en un centro médico. Pero si ya no puedo sacar a mi familiar de mi casa y no tengo a dónde con seguridad tenerlo aislado, y lo voy a aislar en mi casa, él tendría que estar aislado en un cuarto unipersonal, él tendría que estar solo, Ujú. ese cuarto tendría que estar muy ventilado, idealmente que ingrese luz solar a ese cuarto también. No debería colocar aire acondicionado, ventiladores, porque eso puede esparcir por la casa y por la habitación las secreciones que están flotando en ese cuarto. La persona, el paciente, debería usar en todo momento una mascarilla para evitar que sus secreciones salgan cuando él hable, cuando tosa, cuando estornude. En este caso, como se transmite la enfermedad por la saliva, esa persona debería tener sus propios cubiertos y platos separados, y la persona que lo asista, el familiar que lo va a asistir, cuando ingrese a conversar o llevarle la comida, por ejemplo, tiene que usar su mascarilla en todo momento y guantes para no tener contacto directamente con los utensilios, con la cama, con el velador, con aquellos materiales que el paciente, que nuestro familiar paciente esté tocando. Y esos guantes, apenas termine de atenderlo y salga de la habitación, descartarlos, hacerse un buen lavado de manos, por lo menos 30 segundos, y tener de preferencia algún tipo de delantal plástico que pueda ser rápidamente quitado y lavado para evitar estar transmitiendo el virus al resto de la familia.
En realidad las medidas tienen que ser muy estrictas porque en realidad donde se ha visto que se ha aislado a un paciente junto a los familiares, alguno de los familiares ha terminado con el contagio. Doctor, ha dicho un punto bien interesante y preocupante, por ejemplo, el uso de las mascarillas. Sabemos que ante la pandemia la compra y venta de estas mascarillas está siendo realmente excesiva, llegando hasta el punto de la escasez. Entonces se está dando la opción de fabricar o crear mascarillas de tela. ¿Cuáles son las diferencias de estas mascarillas de tela? ¿Tienen algún beneficio? ¿Nos protegen o no? ¿Qué nos comenta? Bueno, en Estados Unidos se ha promocionado mucho empezó ahí la promoción de las mascarillas hechas a base de tela. Y si uno lee por qué Estados Unidos recomendó eso, es para evitar que la población haga uso de mascarillas en esta situación de escasez que el personal de salud va a requerir. No por una cuestión de efectividad o de eficacia de las mascarillas de tela, sino para evitar y restringir el uso de las mascarillas quirúrgicas que estarían usándose en el personal de salud. ¿Qué es lo que yo tengo que, si yo estoy en una comunidad, ¿por qué a la comunidad yo le pongo mascarillas? ¿Cuál es el beneficio de ponerle mascarillas? No es para que una persona se proteja con la mascarilla. La mascarilla debe ser usada para evitar que el que la use expulse saliva con partículas infectantes al resto de la comunidad. Entonces la mascarilla no es para que yo me proteja, es para proteger al resto. Por lo tanto, la mascarilla debe ser muy eficiente en evitar de que mi saliva salga. Y yo os invito a que en su casa, si tienen mascarilla y tienen una tela, hagan un ejercicio muy sencillo. Pónganse la mascarilla impermeable o la mascarilla quirúrgica, prendan un fósforo cerca de la mascarilla e intenten apagar el fósforo con la mascarilla puesta. Van a ver que es muy difícil apagar el fósforo. Pero ahora pónganse una tela, pongan el mismo fósforo al frente y soplen, van a ver que logro apagar el fósforo. Quiere decir que la mascarilla de tela tiene los poros tan grandes que permiten que mi aire exhalado y mi saliva salgan. Y por lo tanto no están protegiendo al resto y no están cumpliendo la real función que deberían tener las mascarillas. Ahora, el público en general no debería usar respiradores. ¿Y cuáles son los respiradores? Son esas máscaras más compactas, herméticas, cerradas, que generalmente vienen en color verde, que son para uso médico, porque la función es para la protección del que lo usa. Y otra cosa importante, no tengo un modelo acá, pero de repente si se lo describo ustedes lo van a poder imaginar. Existen unos respiradores completamente sellados que tienen una tapita en la parte frontal conocida como válvula. Entonces, muchas personas creen que esa válvula es un filtro especial que las protege más. Es un grave error. La válvula sirve para que la persona que usa esa mascarita con válvula pueda exhalar con facilidad. Por lo tanto, los respiradores con válvula para la población no son útiles. Sería como estar usando una tela. Van a permitir que mi respiración con partículas infectantes terminen infectando a otra persona en la comunidad. Entonces, en conclusión y resumiendo, usar en lo posible una mascarilla certificada, una mascarilla simple, descartable, impermeable al agua, algunas dicen de 3 hojas, antes que una de tela, y no irse a los respiradores que son para el personal de salud. Doctor, esa es una de las medidas más importantes. ¿Y qué hay acerca de la distancia que se debe tener de persona en persona? Porque las indicaciones que se dieron es que debe haber 1 metro de distancia. Sin embargo, hay publicaciones también que indican que debería ser mínimo 2 metros. Entonces, ¿estamos con 1 metro, con 2 metros? Muy bien, inclusive han salido publicaciones que hablan de 8 metros y hablan inclusive que el virus se queda en el ambiente circulando hasta 3 horas. Bueno, hay que diferenciar muy bien eso. Existen 2 formas de transmisión aérea de un paciente que tiene el coronavirus a una persona sana, y se conocen como transmisión por gotas y transmisión por aerosoles. Gotas y aerosoles. Las mascarillas evitan la transmisión de las gotas y de algunos aerosoles. Y las mascarillas protegen de alguna manera de las gotas.
pero no de los aerosoles. ¿Qué son gotas? ¿Qué son aerosoles? Si yo toso, o converso, o estornudo, voy a eliminar gotas. Pero si ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes se han nebulizado, ¿no es cierto? Los que tienen asma seguro lo recuerdan, los que han ido a la emergencia y le han puesto una mascarita y ha empezado a salir una nebulización, esos son aerosoles. Los aerosoles son más pequeños que las gotas y sí pueden quedar flotando en el ambiente un tiempo más prolongado y sí podrían infectar a una persona que se encuentra hasta 8 metros de distancia. Pero las nebulizaciones y los aerosoles se producen en el ambiente médico. En la población, en la calle, no voy a producir aerosol, voy a producir gotas. Entonces, si yo voy a producir gotas, yo necesito protegerme contra las gotas. Y la protección para las gotas, para evitar las gotas, es la mascarilla. Y la distancia para las gotas mínima es de 1 metro. Lo que sí es cierto es que si yo pudiese alcanzar los 2 metros de separación, sería mucho mejor que solamente el metro. Entonces, si ustedes están en una cola y ustedes pueden lograr una separación de 2 metros, busquen 2 metros como una medida extrema de seguridad. Y un mínimo de 1 metro. No sé si esa parte quedó porque es un poquito confuso incluso en el ambiente médico diferenciar aerosol de gota, pero la población en general debe cuidarse de las gotas. Que por medio de las mascarillas, digamos, estamos previniendo eso. Con las mascarillas se previene la emisión de gotas y una mascarilla también me ayuda a protegerme de las gotas que podría emitir una persona que está cerca. Y la distancia para protegerme de las gotas es como mínimo 1 metro e idealmente 2 metros. Y las gotas no se quedan circulando en el ambiente. Las gotas caen inmediatamente a las superficies o se depositan en las superficies. Doctor, otra consulta. Ha habido casos de pacientes con la infección por COVID que han fallecido en sus casas. Últimamente salió una noticia de un médico que haciendo una autopsia se contagió por COVID. ¿Los pacientes que han fallecido por COVID pueden seguir contagiando? Como el virus, la primera pregunta, una de las primeras preguntas fue, ¿el virus cuánto tiempo puede permanecer en superficies? ¿No es cierto? Y decíamos que pueden permanecer desde horas hasta días, dependiendo del material y de las condiciones ambientales. Y luego hablábamos que el virus en el ser humano, en la persona, tiene un ciclo que en promedio es de 14 días. Entonces, el virus en un ser vivo va a estar 14 días. Y en un promedio, el virus en un ser fallecido, un ser humano muerto, va a estar ahí, porque el fallecimiento no quiere decir que todo cesa inmediatamente y la descomposición es inmediata. Va a haber unas horas al día en las cuales algunos tejidos se descompongan más rápido y otros tejidos se descompongan más lento. Entonces, el virus va a estar aún viable dentro del cuerpo de un fallecido en promedio 1 a 2 días. Y esos 3 días se han puesto como medidas de seguridad. Entonces, un cuerpo de una persona fallecida por el COVID va a tener el virus aún viable entre 1 a 2 días y podría contagiar a un médico que le haga una autopsia inmediatamente. Si eso pasa en los 3 días, ya no va a haber virus viable porque el cuerpo ya de esa persona que ha fallecido se va a comportar como una superficie inerte y va a desaparecer mucho más rápido que del cuerpo de una persona con vida. Entonces, sí es posible que un médico que practica una autopsia a un cadáver se haya contagiado inmediatamente. Los médicos que practican autopsias tienen que tener una protección extrema, como si se tratara frente a aerosoles. Ellos deberían usar no solamente un respirador de la mayor clase, sino también una mascarilla facial o un lente o lentes de seguridad, incluyendo el doble guante y el overol, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le daría para aquellos familiares que lamentablemente su pariente ha fallecido dentro del hogar? Si hay algún fallecido dentro del hogar, hay que continuar con todas las medidas de seguridad que hemos recomendado. Ya no va a haber que asistirlo en ese momento, entonces hay que dejarlo en el cuarto cerrado y comunicar inmediatamente a las autoridades. No hay que manipular el cuerpo, movilizar el cuerpo, acercarnos. Ya sé que hay un gran sufrimiento por la pérdida de un ser querido, pero sería una mala acción acercarnos y llorar cerca al cuerpo, ¿no? O besar el cuerpo,
porque ese cuerpo que recién ha fallecido, ese ser humano que recién ha fallecido, va a tener virus activos que van a poder transmitir la infección. Entonces, así haya un dolor extremo, es simplemente cerrar la puerta del cuarto y dejar al cadáver adentro hasta que vengan las autoridades a recogerlo. Doctor, quiero agradecerle su tiempo. Ha sido una entrevista bastante interesante. Espero que sea de utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Y quisiera que finalmente nos dé algunos puntos básicos o recomendaciones finales para cerrar. Sí, muchísimas gracias por la entrevista, espero que se haya entendido bastante. Yo creo que lo más importante es este tipo de sesiones con, que sean científicas. En Internet, recuerden algo, el 90% de información médica que circula en Internet es falsa. Por lo tanto, uno no debe estar creyendo de páginas web, porque lo que va a hacer es confundirse, y la confusión lleva a error, y el error en este caso lleva a la infección y a un riesgo de fallecer. Por lo tanto, instruyanse, lean, revisen, edúquense a partir de fuentes que sean de mucha confianza. La mayor educación va a evitar la mayor diseminación, porque ese es un virus de rápida transmisión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Que tenga buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.